Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a continuar con el estudio del Catecismo Bautista. Habíamos hecho una introducción donde explicamos que la palabra catecismo significa enseñanza, doctrina, enseñanza, por medio de preguntas y respuestas. O este es el método que más se asocia al tipo de enseñanza o de instrucción. Cuando decimos catecismos, tenemos preguntas y tenemos respuestas, y por medio de esas preguntas, nuestro intelecto es desafiado a encontrar esas respuestas, pero también tenemos allí las respuestas que brotan de la misma palabra de Dios. Por eso hay versículos que sustentan la respuesta que tenemos a cada pregunta. Entonces es una pregunta básica, que es la que tenemos aquí, la pregunta número 3, con su respuesta, y luego vamos a ver muchísimas preguntas con sus respuestas y con sus versículos. Y podríamos encontrar muchos otros versículos para justificar o para argumentar en esa respuesta, pero obviamente por el diseño de este estudio, allí tenemos uno. Yo puedo mencionar, quizás usted puede recordar o incluso en su estudio aumentar la cantidad de textos que defienden esa respuesta. Entonces, la pregunta que tenemos para hoy es la siguiente, pregunta número 3. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Y la respuesta es: la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios. Pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Entonces vamos a leer todos juntos la pregunta y luego la respuesta. Leemos la pregunta. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Respuesta. La luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas que se meten dentro de esta meditación. La primera que tenemos aquí es: ¿hay una luz en el hombre? Porque en nuestra respuesta anterior hablábamos de que hay una luz de la naturaleza en el hombre. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿hay una luz en el hombre como ser humano, verdad? Hombre y mujer. Y la respuesta es sí, hay una luz en el hombre. En Proverbios 20:27 encontramos que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Perdón, yo no había avisado que los niños pasaban a las clases. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, este versículo nos hace pensar que dentro del hombre, en su parte inmaterial, en su espíritu, hay una luz. Y cuando pensamos en luz, pensamos en entendimiento o conocimiento. Es decir, que Dios, al crear al hombre y poner en el hombre, ¿verdad?, espíritu, en esa concepción, en esa creación que Dios hace del hombre, puso cierto conocimiento, cierta luz, cierta capacidad de comprender
muchas cosas, ¿verdad? Y en alguna medida de comprender algo de Dios. Dice entonces la siguiente pregunta: ¿fue esa luz oscurecida por la caída? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Y esa es la idea de una cierta oscuridad que no permite ver bien, que no permite comprender bien. Entonces, ese conocimiento que el hombre tiene está afectado por causa de la caída en el pecado. Cuando hablamos de la caída en el pecado, hablamos del pecado de Adán y Eva, de comer del fruto prohibido, y que entendemos que eso fue algo que arrastró a toda la humanidad en una condición de separación en la relación con Dios. Antes Dios se manifestaba, hablaba con Adán cara a cara, ¿verdad? Y Adán estaba en su estado de inocencia, no había habido pecado en el mundo, pero dice la Escritura que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que desde el pecado de Adán y Eva, toda la descendencia de Adán, es decir, todos los seres humanos, arrastramos esa condición caída. Y ese conocimiento que en cierto modo en inocencia Adán y Eva podían tener de Dios, de lo que Dios hablaba con ellos y se revelaba con ellos, fue entenebrecido por el pecado, fue afectado por el pecado, de modo tal de que esa luz ya no es una luz que alumbra completamente, sino que está afectada, está oscurecida por causa del pecado. Entonces, así como el Espíritu está en nosotros y nos da cierta luz para conocer de Dios, también el pecado está en el hombre y nos oscurece esa luz, entenebrece nuestro entendimiento. Dice la siguiente pregunta: entonces, ¿es esta luz en el hombre suficiente para enseñarnos alguna cosa? Si decimos que tenemos una luz, pero decimos que está oscurecida por el pecado, podemos preguntarnos si podemos sacar algún provecho de esa cierta claridad. Y la respuesta es sí. Aún así, esa luz o ese conocimiento puede enseñarnos algo, aun cuando hayamos sido afectados por el pecado. El versículo que tenemos aquí para explicar esto es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:14, está hablando del hombre y de la mujer y de cómo la mujer debía comportarse en el culto público y la cuestión de su cabello, ¿verdad? Y en medio de todo eso también habla, por ejemplo, y dice: la naturaleza misma no os enseña. Si continuáramos el texto, sabemos lo que dice, que al hombre le es deshonroso usar el cabello largo, ¿verdad? A la mujer le es honroso, al hombre le es deshonroso. Un hombre con el cabello largo, dice, va contrario a la enseñanza de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, entendiendo la naturaleza como todo lo que es, podemos entenderlo en un sentido de las cosas que Dios ha creado, pero también como la naturaleza intrínseca del ser, es decir, la condición del ser, lo referente a la ontología. La naturaleza está enseñando, y de alguna manera entonces eso es una luz que Dios trae a la humanidad, al hombre y a la mujer, por medio de las cosas que Él creó. O sea, podemos aprender de la naturaleza. Tenemos provecho en esa luz. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Nos enseña esta luz en el hombre
sobre la existencia de un Dios? Si pensamos en la pregunta y en la respuesta anterior, estábamos enfocando en un asunto práctico, hasta podríamos decir de la apariencia, de la forma en la que una persona debe mostrarse ante los demás, como es el asunto del cabello. Pero ahora la pregunta es si esa luz nos enseña sobre la existencia de Dios. Y la respuesta también es sí. La luz en el espíritu del hombre nos enseña de la existencia de Dios. Vuelvo al punto inicial de la creación. Recordamos que Dios hablaba con Adán en su estado de inocencia. O sea, Dios estaba revelando a Adán de una manera directa. Pero luego de la caída, que hay una separación, el hombre no, salvo casos obviamente excepcionales en la gracia mostrado en los personajes bíblicos, el hombre no tenía esa relación directa con Dios, de Dios acercándose y hablando directamente, salvo personajes específicos que vemos en la Biblia. Entonces, digamos, el ser humano miraba hacia arriba y veía las estrellas, o veía el sol, o veía los árboles, las plantas, los animales. Podía por medio de esa observación pensar que había un Dios que había creado todas esas cosas. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Y la misma Biblia argumenta de esta postura. Dice en Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, cuando el ser humano mira la creación, tiene que encontrar una respuesta a eso. Y la respuesta es, hubo un creador. Obviamente, sabemos, ¿verdad?, de que el ser humano, en su luz oscurecida o en su luz entenebrecida, quiere encontrar otras respuestas a eso. Y prefiere decir, no hay un creador, todo vino de la nada, todo fue resultado de una explosión, de un Big Bang, ¿verdad? Pero entonces, podemos argumentar de que hay un conocimiento que podemos tener de la existencia de Dios por medio de las cosas creadas. La respuesta es sí. Es un argumento válido mirar hacia la creación y decir, estas cosas demuestran que hay un Dios. Nos enseñan de la existencia de un Dios. Por mucho tiempo en las escuelas y en las universidades, y hasta el día de hoy, se ha enseñado y aceptado la teoría de la evolución. Y en muchos casos se considera casi ya no como una teoría, sino como un hecho. Es así, ¿verdad? Todo evolucionó y te dicen ahí los millones de años. Pero lo interesante es, tanto en el campo científico como filosófico, es que eso sigue siendo una teoría. Es una teoría. También hay otras teorías. Podemos hablar del creacionismo. Lo que pasa es que la mayor cantidad de los científicos y la academia y todo eso ha rechazado la fe y entonces defienden con gran firmeza asuntos contrarios a la fe, como es el evolucionismo. El evolucionismo ataca la idea de que hay un Dios creador porque derribando ese argumento, entonces es más fácil plantear al hombre como autónomo. O sea, el hombre no tiene que someterse a un creador, porque si hay un creador, ese creador regula sobre las decisiones del hombre, y eso tiene que ver con la moralidad. Pero aquí nuestro punto básico es que el mundo o las cosas creadas
nos enseñan sobre la existencia de Dios. Póngase a pensar en algo de lo creado que le llame mucho la atención. No sé si alguna vez usted vio esos videos que muestran el tamaño, digamos, de los planetas. Entonces empiezan desde los planetas más pequeñitos. En un momento llega la Tierra, ¿verdad? Después vienen otros más grandes, ¿verdad? Después viene Júpiter, ¿verdad? Ya creo que es el más grande. Pero después muestran el Sol y dice, uy, wow, qué grande es el Sol. Y después le muestran otra estrella que es más grande que el Sol. Y después le siguen mostrando y mostrando estrellas que son hasta 10 o 100 veces más grandes que el Sol. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? No se termina nunca. La inmensidad del espacio, de las galaxias. Y estamos pensando en cosas gigantes, pero bajemos a lo minúsculo. Me muestran una flor. Y después de la flor van más pequeñito, ¿verdad? Y ya ve usted ahí los pétalos. Y después va más pequeñito y ya ve cada una de las pequeñas venitas por donde cruza la savia. Y sigue más. Ni que hablar si nos metemos en los microscopios, ¿verdad? Para ver todos los organismos y microorganismos que hay. Es decir, ¿esto es resultado realmente de la nada? Porque al fin y al cabo aquellos que sostienen la teoría de la evolución tienen que decir que al final, en algún momento, no hubo nada y la nada hizo todo. En cambio, desde nuestra perspectiva, todo lo que hay es resultado de un ser creador, que es Dios. Dice la siguiente pregunta. Sin embargo, ¿está acompañado ese conocimiento que nos brinda la luz en el hombre? Recordemos que hablamos de esa luz en el hombre. ¿De muchas dudas e incertidumbres? Y la respuesta es sí. Y esto es bien interesante, porque esa luz y ese conocimiento, como está entenebrecido por el pecado, no es suficiente para dejarnos totalmente conformes, sino que hay un montón de dudas o incertidumbres. De hecho, en cierto modo, este es el punto. Nosotros, aún utilizando la creación, aún maravillándonos y sorprendiéndonos con la inmensidad de las galaxias o con los microorganismos que existen, no podemos, solamente en base a eso, convencer completamente a alguien. Puede haber un convencimiento intelectual, pero no satisface completamente todo nuestro anhelo de certidumbre. Por eso sigue habiendo dudas y incertidumbres. El apóstol Pablo, cuando les predica a los atenienses, de algún modo apela a eso, a un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, y que dice que el propósito es que da testimonio por medio de esas cosas para que le busque, para que el ser humano busque a Dios. El ser humano mire arriba y diga, oh, hay un creador, tengo que buscar a Dios. Pero ¿qué pasa con el entendimiento entenebrecido del ser humano? Como ha pasado con muchos grupos indígenas, ¿verdad? Aborígenes. Han mirado al cielo y han adorado a los astros. Han mirado a la tierra y han adorado a los animales. O han mirado al hombre y han terminado adorándose a sí mismo, como que el hombre es el centro del universo. Entonces, al haber sido afectado por el pecado, nos hace consciente la creación o la luz en el hombre, o la luz en el hombre que nos permite pensar en la creación, nos hace consciente de la realidad de un Dios, pero no satisface todo nuestro entendimiento. Sigue habiendo dudas, sigue habiendo incertidumbres. Siguiente pregunta. ¿Y hay muchas cosas concernientes a Dios que no pueden ser descubiertas? Y la respuesta es sí. Es decir, que hay muchas cosas que podríamos conocer y que tenemos que conocer de Dios que no van a poder ser descubiertas ni mirando a nuestro interior en esa luz que Dios puso en nosotros, ni mirando a la naturaleza,
ni mirando a la creación, o sea, el uso de esa capacidad interna, de esa luz o de ese conocimiento en el hombre está limitado por nuestra mente carnal, por el pecado en nosotros. Y aún limitado en su naturaleza, porque necesita de una revelación especial de Dios. Y aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre en su condición natural, sin tener una relación con Dios, sin haber comprendido el mensaje del Evangelio, sin haber experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, estando en su condición natural, no puede percibir esas cosas que son del Espíritu de Dios. De hecho, más bien, la naturaleza es antagónica, es contraria a eso. Para la carne, las cosas de Dios son una locura. Esta es la manera en la que el ser humano piensa. Eso es una locura. Pensar de que hay un ser creador es una locura. Pensar de que Dios se hizo hombre es una locura. Pensar de que cuando murió en la cruz me estaba reconciliando con Dios, eso es una locura. Es el corazón humano en su naturaleza corrupta, afectada por el pecado, ve una locura en las verdades centrales del Evangelio y de la palabra de Dios. Entonces no podemos apelar a esa capacidad interna, a esa luz o a ese conocimiento en el hombre porque está esclavo de su condición espiritual, que es muerte espiritual, que es el ser humano caído. Entonces vemos que si bien hay una luz, esa luz no es suficiente y además está afectada. Siguiente pregunta. ¿Puede ser conocido Dios por medio de sus obras de la creación? Anteriormente habíamos respondido que las obras de la creación nos hablaban de la existencia de un Dios. Una cosa es decir, bueno, sí, existe un Dios. La pregunta ahora sería si podemos conocer de Dios por la creación. Y la respuesta es sí, porque el mismo texto que leímos nos habla del poder de Dios. El poder de Dios dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, para que haya un astro, una estrella, sea pequeñita o sea más grande que el sol, alguien la tuvo que haber hecho. No surgió de la nada. Entonces eso nos habla de que ese alguien, ese ser, es poderoso. Tiene que tener poder, ¿verdad? De hecho, no solo tiene que tener poder, tiene que tener creatividad. Porque cuando usted ve las flores y ve la cantidad de detalles que cada flor tiene, usted se maravilla. O cuando ve los pajaritos. Mi esposa nos gusta sentarnos en las mañanas y ver que llegan los pajaritos ahí. A veces llegan unos pajaritos de colores variados, diversos. Tiene que ser muy creativo, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de pájaros, cantidad de plumas, cantidad de colores, y ese pajarito va y saca el polen de una flor y en medio de eso está generando un proceso de la polinización. Todo es una máquina con cantidad de miles de millones de engranajes que funcionan a la perfección. A menos que el hombre destruya eso o afecte eso, ¿verdad? Pero estamos conociendo por medio de esa obra de arte que hay un artista. Al solo mirar el cuerpo humano, no sé si han visto ustedes esos, hacen como animaciones, ¿verdad? En video de lo que es la concepción, ¿verdad? Y va viajando allí el espermatozoide y llega al óvulo, ¿verdad? Y se mueve, ¿verdad? Hasta que se implanta y se empieza a formar el bebé, ¿verdad? Y todo el desarrollo, ¿verdad? Eso es increíble, la cantidad de procesos que hay, todo el desarrollo de esas cosas. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo organizó? No es producto de algo fortuito.
Hay una mente allí que es sabia, que es poderosa, porque no es solo que hizo el diseño, lo hizo. Entonces nosotros podemos decir, no hay excusa de pensar de que hay un Dios que es poderoso y que ha mostrado su poder a la creación, porque viéndonos a nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, o la naturaleza, o los astros, las galaxias, o los seres vivos, todos, no tenemos excusa de reconocer de que hay un Dios y que podemos conocer ciertos aspectos de ese Dios, como por ejemplo que es poderoso, que es sabio, que tiene una gran capacidad para hacer cosas variadas. No estamos en un universo monótono, ¿verdad? No es todo gris, hay colores. Hay más color en la naturaleza que en los edificios que hace el hombre. Usted mira la naturaleza y va a encontrar, digamos, ahorita que llovió un poquito, ya algunas hojitas más verdes, pero mire toda la cantidad de verdes que hay en las hojas. Hay una gran variedad de tonos, de colores, de matices. Entonces Dios sí puede ser conocido por las obras de su creación. ¿Pueden probar los cuerpos celestes la existencia de un Dios? La respuesta que tenemos aquí es sí. Como decía anteriormente, aquí se utiliza la palabra probar. Quizás pueda ser un poco confuso porque no es una prueba, no es una prueba en el sentido científico, ¿verdad? Pero es un testimonio desde el punto de vista del argumento escritural. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La existencia de algo determina que hubo una causa o algo que lo produjo. O bien era algo que se modificó y se transformó, o fue algo que fue creado. La mayoría, o sea, todos nosotros generalmente hacemos cosas modificando productos. Digamos, usted ve un carro y decimos, el carro lo hace un hombre. En realidad, lo que hace el hombre es tomar un montón de elementos, tomar metales, tomar plástico, tomar un montón de cosas, darle forma, ponerlo junto y hacerlo funcionar. El hombre hace carros, no crea carros. Crea en el sentido quizás de diseño, ¿verdad? Pero otra cosa es que algo que no está y está. Ese es el poder creador de Dios. Entonces, ahí están los cuerpos celestes. De algún modo prueba de que hay un Dios que los colocó allí. ¿Y pueden probar nuestros propios cuerpos la existencia de Dios? En la Biblia encontramos exclamaciones acerca de nuestros cuerpos creados en el detalle por Dios o formados en el detalle por Dios, ya sea en el sentido directo como fue Adán y a Eva, en el caso de Adán tomando del polvo de la tierra, en el caso de Eva de la costilla de Adán, o por las determinaciones de Dios en los medios que ha establecido. Sabemos que los seres humanos vienen de la unión del hombre y la mujer, los seres vivos igual, macho y hembra, las plantas por las semillas, ¿verdad? Y hay un medio que Dios estableció y en base a ese medio Dios determinó cómo existe algo que no existía antes. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Salmo 139, 14. Entonces encontramos testigos de la existencia de Dios. La materia, ¿verdad? Sin vida, las rocas, los astros, también los animales, las plantas, pero de modo especial el hombre, que está por encima de todo en este mundo. ¿Podemos aprender esto también de toda criatura? Y la respuesta es sí. Dice, podemos aprender esto de toda criatura. El texto tiene que ver con palabras de Job. Evidentemente no estaba diciendo aquí Job que los animales le hablaban, ¿verdad? No,
Tomemos esto en un sentido figurativo. Dice Job, y ahora pregunta a las bestias y ellas te instruirán. No es que usted vaya y le pregunte a un buey si hay un Dios, sino es que el razonamiento de que esos seres creados fueron precisamente creados por Dios y su existencia nos enseña. Siguiente pregunta. ¿Es conocido Dios por medio de sus obras de providencia? Ya dejamos de un lado la creación y ahora nos enfocamos en las obras de Dios. Y la respuesta es sí. También en el libro de Job dice, ¿qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Si usted lee, este versículo es posterior al anterior. Si usted lee el texto, Job está hablando de todas las cosas creadas, ¿verdad? Aún de los animales. Pero dice esas cosas que obviamente no nos pueden hablar, pero sí entienden que fueron creados por Dios, responden a Dios. Es conocido Él por medio de sus obras terribles. Ahora tiene que ver con sus juicios, con las obras que Dios hace en medio de los seres humanos, ejecutando juicios o obras terribles. Por ejemplo, aquí dice el Salmo 9:16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Y juicio puede ser entendido como un castigo, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos en Adán y Eva y sabemos que hubo un juicio cuando por causa del pecado fueron quitados del huerto del Edén, ya no podían tomar del árbol de la vida, ya no estaban en ese paraíso, sino que estaban en una tierra con consecuencias. Posteriormente, la humanidad también se desvió de lo que Dios quería y vino un diluvio. Y salvando las 8 personas que estuvieron en el arca, el resto de la humanidad murió, porque hubo un juicio de Dios a causa del pecado. Podemos hablar de Sodoma y Gomorra, otro juicio sobre esas ciudades. Podríamos pensar en Egipto, lo hemos estado estudiando en Éxodo, un juicio sobre esa ciudad. Y muchísimos juicios más, podríamos citar aún hasta juicios sobre el mismo pueblo de Dios. Son obras terribles de Dios que nos hacen pensar, que nos hacen considerar que Él está detrás de eso. Y eso es muy común cuando pasa algo, podríamos decir, un cataclismo o un evento de la naturaleza, digamos, cuando fue el tsunami, recuerdan, en Indonesia creo que fue, ¿verdad? La gente toda horrorizada, ¿verdad? Pensando en la cantidad de muertos. Cuando viene un terremoto, ¿verdad? Viene un terremoto y empieza a moverse la tierra, ¿verdad? Y más de uno ya está suplicando a Dios, ¿verdad? Y humillando y arrepintiéndose de las cosas malas que ha hecho. Los juicios de Dios nos ponen a temblar, porque sabemos que nuestra vida depende de un hilo, dirían algunos, pero está en las manos del Señor. Y el juicio de Dios es una manera en la cual también nos hace considerar, o sea, podemos conocer de que con Dios no se juega, de que Él gobierna, de que cuando Él decide, Él borra una ciudad. Tengamos cuidado porque dijeron que el volcán está muy activo, en cualquier momento explota el Rincón de la Vieja y mejor que estemos a cuenta con Dios. Es conocido Él por medio de sus obras de misericordia. Ahora es otro aspecto de Dios. Ahora es la misericordia de Dios. Es el argumento de Pablo en Hechos 14:17, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría de nuestros corazones. ¿No es maravilloso pensar eso? Que aun cuando el ser humano hace tantas cosas malas, el sol sigue saliendo para justos e injustos, sigue dando Dios alimentos, sigue dándonos lluvia, sigue dándonos luz. Nos permite vivir y da sustento, aún hasta alegría. Aún hasta los impíos tienen momentos de alegría.
una misericordia del Señor, porque es Dios quien conserva todas las cosas. Siguiente pregunta, dice, ¿es conocido Dios por medio del cumplimiento de las profecías? Mirando a las Escrituras vemos que hay muchas cosas que estaban profetizadas que fueron cumplidas. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cuántas profecías se han cumplido? Sería un buen estudio de la Biblia, pensar todas las profecías que se cumplieron. Eso nos tiene que hacer considerar la importancia del testimonio escritural. ¿Declaran los milagros la existencia de Dios? Y la respuesta es sí. Si vemos en las Escrituras, ha habido muchos milagros de Dios. De hecho, allí se menciona Éxodo 8:19, ¿recuerdan? Cuando Moisés y Aarón hacían las señales frente a Faraón, dijeron los magos, dedo de Dios es este. Reconocieron que era el poder de Dios. Con los milagros, Dios ha hecho el bien a muchos. Jesús hacía muchas sanidades, muchos prodigios, muchos milagros, pero aún así, a pesar de todos esos milagros, no creyeron en Él. Quiere decir que los milagros no son suficientes para un conocimiento salvífico de Dios. Por eso dice, sin embargo, ¿han alcanzado los hombres a través de estos medios un conocimiento suficiente de Dios? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Consideremos todas las preguntas que nos hablan de medios. Los medios de la providencia de Dios, por medio de sus obras terribles o juicios, por medio de sus actos de misericordia, por medio del cumplimiento de las profecías, por medio de los milagros. ¿Han alcanzado los hombres por esos medios el conocimiento de Dios? No. La gente anda ahí buscando, a ver, milagros, ¿verdad? Como si eso los va a llevar a conocer a Dios, ¿no? O profecías, porque si conoce la profundidad de las profecías, va a conocer a Dios. No. Porque el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No es la manera de llegar al conocimiento de Dios. La sabiduría humana avanza, el conocimiento humano avanza, pero está dentro de los límites de una naturaleza corrupta, corrompida. No puede entrar en la dimensión espiritual. Como dijimos antes, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces ahora viene el enfoque en lo que sí necesitamos para conocer a Dios. Y la siguiente pregunta dice, ¿es conocido Dios por medio de su palabra? Respuesta, sí. Necesitamos la palabra de Dios. Dice, porque la palabra es útil para enseñar, entre muchas otras funciones. 2 Timoteo 3:16 se enfoca en que es útil para enseñar. ¿Estaban en oscuridad los hombres sin la palabra? Y la respuesta es sí, porque la misma Biblia nos dice que antes de que los hombres pudieran conocer la palabra del Señor, había una cierta oscuridad respecto de la revelación de Dios. Sabemos que la revelación de Dios fue temporal, ¿verdad? Dios se fue revelando en el paso del tiempo. Y dice que la palabra nos es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El apóstol Pedro nos hace considerar en eso. La luz de la Escritura nos alumbra nuestra oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es decir, necesito de la palabra para salir de la oscuridad espiritual. Porque los astros, la creación, los animales, la sabiduría, la luz interior, todo eso no es suficiente. Necesito la palabra. Entonces, ¿deberíamos recurrir a la palabra para el conocimiento de Dios? Sí. Vayamos a las Escrituras si queremos conocer a Dios. A la ley y al testimonio. Las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia inspirados
divinamente, es lo que Dios nos ha dado para que le conozcamos. Vean lo que dice, ¿y son culpables aquellos que se satisfacen con nociones no bíblicas respecto de Él? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren conocer a Dios dejando la palabra de lado y entonces empiezan a armar un montón de ideas con respecto a su culto, a su adoración a Dios, ya sea porque tienen otros libros que le dan credibilidad, ¿verdad? Como hacen las sectas, o porque añaden cosas a la palabra de Dios. Y como dice Pablo, se entremeten en lo que no han visto. Un conocimiento carnal de Dios. Pensemos cuántas corrientes, ideas entreveradas hay, sincretismo religioso que mezcla psicología, ¿verdad? Con ideas humanas, pero deja de lado la palabra de Dios. O la mezcla. No sirve eso. Sin embargo, consideren esta siguiente pregunta. ¿Es la palabra de Dios suficiente para proporcionarnos el conocimiento salvífico de Dios? Y la respuesta es no. Y alguien diría, ¿pero cómo, pastor? ¿No es que nosotros creemos en la sola Escritura? ¿Cómo la palabra de Dios no es suficiente? El pasaje allí citado es de la profecía. Dice, oíd bien y no entendáis. Jesús de hecho lo cita. Dice, para que viendo no veáis, o para que oyendo no entendáis. Y el punto es que alguien puede oír la palabra, o alguien puede leer la palabra, pero aún así estar limitado interiormente. Es necesaria la palabra, pero no es suficiente solamente con el hecho de exponerse a la palabra, sino que se necesita una obra interior de Dios que opera juntamente con la palabra, que es la obra del Espíritu de Dios. Dice entonces, ¿se debe alcanzar el conocimiento salvífico de Dios solamente por medio del Espíritu? Y la respuesta es sí. O sea, el Espíritu, que obviamente usa la palabra, pero es el Espíritu el que obra y da vida. La letra mata, el Espíritu vivifica. Por eso vemos que hay incluso mucha gente que es muy conocedora de las Escrituras. Te pueden hablar de los escritos originales, el arameo, el griego. Pueden ser licenciados, doctores de Harvard, de las más prestigiosas universidades. Y aunque tengan mucho conocimiento de la palabra, si el Espíritu de Dios no ha obrado y les ha dado vida, todo eso es superficial, es humano, no les sirve para la salvación. No han experimentado una relación personal con Dios salvífica. El Espíritu de Dios es el que da el nuevo nacimiento. Y obviamente es necesaria la palabra. Y por medio de la palabra conocemos a Dios, pero la obra del Espíritu de Dios tiene que estar allí. La última pregunta es, ¿ha sido prometido el Espíritu Santo para este propósito a todos aquellos que con sinceridad lo piden? Y la respuesta es sí. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Recuerden que cuando el Señor resucitó y ascendió a los cielos, o antes le dijo a los discípulos que debían permanecer en Jerusalén, esperando la promesa. ¿Y qué hicieron los discípulos? Permanecieron orando y esperando el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a los creyentes. Fue la promesa. Pero a partir de ahí, en ese caso de los discípulos, ¿verdad? Podemos decir, como fue la primera vez, hubo un distanciamiento entre su disposición de creer y de seguir a Cristo y la venida del Espíritu Santo. Pero a partir de ahí lo que vemos es que los que creían eran llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a aquellos que escuchan el Evangelio, se arrepienten de sus pecados, creen en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en esas personas. Claro, hay una obra previa del Espíritu Santo para que haya vida espiritual, para que haya fe, para que haya arrepentimiento. Entonces el Espíritu de Dios obrando
y manifestando por medio de la escucha del Evangelio, la respuesta al Evangelio y la morada del Espíritu Santo. En el contexto de este pasaje dice, el Padre Celestial puede dar las mejores cosas a sus hijos. Si un hijo le pide a su padre pan, no le va a dar una piedra. Así somos los padres terrenales. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y si puede poner en el ejemplo lo más sublime que Dios puede dar, lo más maravilloso que Dios puede darle a alguien es darse a sí mismo. Dios da su Santo Espíritu a aquellos que les da la salvación por gracia. Entonces el ser humano tiene que maravillarse al comprender las verdades espirituales y actuar en consecuencia. Vamos a finalizar repitiendo la primera pregunta y respondiendo todos juntos. Leemos. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Respuesta. La luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Si hay una persona que no ha conocido a Dios de este modo salvífico, debe entonces considerar esto. Hay una luz interior, hay unas obras de la creación, eso da testimonio de Dios, pero necesita de la palabra y del Espíritu de Dios para que pueda ser salvo. Finalizamos aquí, pasamos al receso. En un momento comenzamos con el culto. Dios le bendiga.